Hola, mis queridos suscriptores, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un video sobre 10 monstruos más aterradores de la saga Resident Evil. Espero que sea de su agrado, así que sin más demora comencemos. Aunque resulte difícil de creer en estos días, hace bastantes años Resident Evil era una de las franquicias más veneradas en el ámbito del terror, pues fue la franquicia que popularizó y perfeccionó el género del survival horror, y gracias a esta saga vivimos la época dorada del terror, pues sin Resident Evil es muy probable que no tuviéramos Silent Hill, Fatal Frame, Parasite Eve, etc. En sus días de gloria tuvo algunos de los títulos más escalofriantes del momento, y por supuesto que esto no lo hubiera logrado sin una gran variedad de monstruos que parecían haber salido de nuestras más terribles pesadillas. Es por eso que decidí hacer un conteo con los monstruos más significativos de esta franquicia, y la verdad es que resultó ser una tarea bastante difícil, pues existen muchos enemigos que se convirtieron en verdaderos iconos del terror, por lo que para decidir a quién incluir en esta lista consideré que se tratara de monstruos con un atuendo visual bastante aterrador, además de que también debieron tener un gran impacto en su respectivo juego y por supuesto deben de presentar un reto para el jugador. Número 10. Lickers, Resident Evil 2. Cuando Resident Evil 2 nos maravilló a todos con su excelente cinemática de inicio, sabíamos que la gente de Capcom había preparado una obra maestra del terror, y para nuestra fortuna, aunque para el infortunio de nuestros nervios, esto lo confirmamos cuando vemos por primera vez a estos repugnantes seres en la estación de policía. Como muchos recordarán, en el primer Resident Evil, lo más peligroso que encontramos en la primera parte del juego son los Cerberus, y no es sino hasta más adelante cuando tenemos que enfrentar otro tipo de peligros, pero en Resident Evil 2 no se nos otorga ese lujo, pues casi de inmediato nos hace frente a esta terrible abominación. La apariencia de estos monstruos es horrible, pues carece de piel y ojos, además de portar unas enormes garras, pero sin duda su característica más repugnante es su enorme lengua que utiliza para lanzar potentes ataques. Aunque su escena introductoria en estos días pueda parecer poca cosa, allá en el lejano 1998, era una de las escenas más terroríficas que podía existir en un videojuego. Número 9. Cerberus. ¿Cómo olvidar a estos amigables caninos? Estos enemigos son una tradición en los juegos de Resident Evil, y aunque han aparecido en distintos juegos, creo que la versión que más impacto tuvo en toda la franquicia fueron los llamados Cerberus, que se encontraban en la mansión Arclay en el primer Resident Evil, y vaya que su introducción fue memorable, pues de inicio son los encargados de masacrar a varios miembros de los Stars, tanto del equipo Alpha como del equipo Bravo, para posteriormente protagonizar el que probablemente sea el susto más famoso y uno de los más efectivos en la historia de los videojuegos. Este maldito pasillo ha pasado a la historia como el causante de un gran número de sustos. Creo que la razón por la cual estos enemigos son tan efectivos en la escala del miedo, es que todos muy en el fondo estamos conscientes de la ferocidad que pueden llegar a tener estos animales en la vida real. Claro que cuando sumamos el instinto cazador de estos nobles seres y lo maximizamos con la letalidad de T-Virus, tenemos una bestia implacable que llega a ser mucho más peligroso que los simples y lentos zombies. Número 8. Hunters. Para ser honesto, la primera aparición de los Hunters en Resident Evil no me pareció tan escalofriante, sin embargo, y por alguna razón, tal vez el ambiente y el tono del juego, cuando los vi por primera vez en Resident Evil 3, Nemesis, para ser exacto en la escena del hospital, sentí esa sensación de peligro que tanto nos gusta de estos juegos, no solo por su perturbadora apariencia, pues aunque continúan pareciendo reptiles sobredesarrollados, sus rasgos faciales cambiaron haciéndolos ver más amenazadores, eso sin mencionar que son de los enemigos más difíciles en todo el juego y que fácilmente pueden eliminarte, y de una manera por demás violenta, en un santiamén. Número 7. Dr. Salvador. Creo que este emblemático enemigo bien pudo haber estado en una posición más alta en mi conteo de no ser por una cosa, el internet. Pues gracias al boom de YouTube, muchos de nosotros llegamos a conocer a este personaje gracias a los múltiples trailers y avances que existían en la web antes de jugar este título, y aunque fue uno de los personajes principales en la mercadotecnia del juego, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si nos tomara por sorpresa este sujeto en la primera secuencia de acción de este brillante título sin saber siquiera de su existencia o de lo que era capaz de hacer? Creo que el impacto hubiera sido mucho más grande.
Aún así, el memorable Dr. Salvador, nombre oficial del primer enemigo que utiliza la motosierra en Resident Evil 4, se convirtió rápidamente en uno de los iconos más representativos de la franquicia. Su apariencia y personalidad parece estar basada en los míticos personajes del cine de terror como Leatherface, Jason Voorhees y Michael Myers, y su alto grado de dificultad en tu primer enfrentamiento con él lo hacen verdaderamente escalofriante. Por supuesto, ¿quién puede olvidar su aterrador grito de ataque y el constante sonar de su motosierra? Es algo que no te dejará estar tranquilo. Conforme avanzas en el juego, te encuentras a más enemigos de este estilo, pero no cabe duda que el primer enfrentamiento con este sujeto es el más memorable de todos. Me pregunto si será momento de reevaluar mi carrera. Número 6. Tyrant 00. Al igual que los zombies y los hunters, el Tyrant es otro de los enemigos con más tradición en Resident Evil, y aunque su aparición en el primer juego fue muy atemorizante, especialmente por tratarse del jefe final, creo que la forma en la que lo utilizaron en Resident Evil 2 fue simplemente brillante, pues antes de que lo hiciera Nemesis, el Tyrant 00 fue el primer persecutor implacable listo para sorprenderte en los lugares menos pensados y le dio un tono mucho más tenso a este excelente juego. Sin embargo, creo que no causó tanto furor debido a que su aspecto, aunque muy amenazador, no era tan terrorífico como el de otros monstruos. Eso sí, su forma final era mucho más impactante, pero debido a la aparición de Nemesis, el mítico Tyrant 00 ha sido relegado a un segundo plano entre los mejores monstruos de la franquicia. Número 5. Nosferatu. Resident Evil Code Verónica fue un juego que nos trajo muy buenos momentos, pues tomaba ventaja de la nueva tecnología del momento, y aunque dista de ser perfecto, tuvo algunos de los villanos más memorables de toda la franquicia, como los gemelos Alexia y Alfred Ashford, pero aún así no se comparaban a su terrorífico padre, Alexander Ashford, mejor conocido en el juego como Nosferatu. Este villano tenía un diseño bastante intimidante. Al inicio supimos de él gracias a las múltiples pistas que encontramos acerca de la familia Ashford a través del juego, para posteriormente enterarnos que se encontraba en la base de la Antártica en la que nos encontrábamos, y parecía que un enfrentamiento era inminente. Sin embargo, la gente de Capcom tuvo mucho cuidado en no apresurar la aparición de Nosferatu hasta mucho después, lo que ayudó a generar anticipación al enfrentamiento, y fue en ese momento que nos dimos cuenta de que era una abominación con los ojos vendados y las manos atadas, pero eso no lo hacía menos letal, pues de su espalda salían unas extremidades muy largas que utilizaba para atacar. Para hacer las cosas aún peor, solo tenía un punto débil, el corazón, el cual tenía al descubierto, y para golpearlo teníamos que apuntar con el rifle francotirador, lo que restaba movilidad al personaje y te dejaba con un gran sentimiento de vulnerabilidad. En general se trató de un buen villano y el mejor enfrentamiento del juego, sin quitarle méritos a Alexia, pero considero que el diseño de Nosferatu es mejor. Número 4. Nemesis. Si estás familiarizado con Resident Evil, es muy probable que también estés familiarizado con el que sea posiblemente su monstruo más famoso, Nemesis. Un imponente gigante con el rostro desfigurado cuya tarea era la de cazar a los Stars que se encontraban en Raccoon City. La verdad es que la fama de Nemesis fue muy bien ganada en Resident Evil 3, al grado en que Capcom sabía a la perfección lo que tenía entre manos, pues incluso pusieron el nombre de este enemigo en el juego, algo que muy pocas veces se ve, y vaya que causó un tremendo impacto en todos los que jugamos este título, pues Nemesis parecía no detenerse ante nada para eliminar a nuestra hermosa heroína Jade, quien se encontraba con él en los lugares menos pensados, utilizando de esta forma una de las mecánicas más terroríficas que habíamos tenido oportunidad de experimentar en un survival horror. No olvidemos que otros juegos habían creado algo similar, en especial el clásico Clock Tower e incluso Resident Evil 2, pero Nemesis era el primer monstruo que realmente parecía no detenerse ante nada. Creo que no es exageración en decir que todos quedamos maravillados y por supuesto aterrados la primera vez que vimos a Nemesis perseguirnos por un sinfín de habitaciones, algo que los monstruos en esta franquicia simplemente no hacían. No cabe duda que fue un excelente villano. Número 3. Crimson Head.
Resident Evil Remake nos dio un sinfín de nuevas sorpresas que revitalizaron el género y la franquicia que poco a poco parecía quedarse estancada. Sin embargo, Capcom logró la mezcla ideal de nuevas gráficas con nuevas mecánicas para crear uno de los mejores juegos de terror de la historia. Parte de este éxito se debió principalmente a las nuevas sorpresas que nos tenían preparados, como por ejemplo los famosos y aterradores Crimson Heads. Los Crimson Heads no son otra cosa más que zombies que han sido derrotados por el jugador, pero que después de un tiempo, y si el jugador no los decapitó o los incineró, vuelven a levantarse mucho más agresivos y resistentes, con una apariencia aterradora y un grito que te helará la sangre cuando lo escuchas. La primera vez que enfrentas a uno de estos enemigos lo haces en el cementerio, pero lo mejor de todo esto es que poco después te das cuenta de que cada zombie que elimines se levantará como un peligroso Crimson Head, haciendo que sufras de una terrible paranoia por no querer eliminar a los enemigos que encuentras. Los Crimson Head son una de las razones por las que Remake es uno de los juegos más escalofriantes de todos los tiempos, pues era muy común que entrarás a una habitación que previamente habías visitado y en donde estabas seguro que habías decapitado e incinerado a los zombies que había ahí, solo para ser recibido por uno de estos enemigos sin darte cuenta que habías cometido un error, pues habías olvidado a un zombie. Número 2. Regenerator. Para muchos, el momento en que Resident Evil se despidió de sus raíces del terror fue con la salida de Resident Evil 4, sin embargo yo no estoy completamente de acuerdo. Ese honor lo tiene el infame Resident Evil 5, pues aunque Capcom dio pie a un juego de más acción, no descuidó los momentos tensos y lúgubres que tanto éxito les habían dado con los anteriores juegos, dando como resultado una mezcla casi perfecta entre el terror y la acción. Y para prueba de ello estaban los que considero los enemigos más terroríficos en Resident Evil, los Regenerators. Donde comenzar con estas cosas, primero que nada su aparición es sumamente escalofriante, pues al contrario de otros enemigos, los Regenerators no aparecen haciendo uso de una cinemática, sino que primero los vemos congelados en un laboratorio abandonado, después leemos de ellos en las notas que encontramos y por último nos damos cuenta que tenemos que regresar justo por donde veníamos, mientras escuchamos que estas cosas se han reactivado. Lo primero que notamos de estos seres es su escalofriante sonido que suena como una malévola y constante risa, y para hacerlo peor portan una psicótica sonrisa en su rostro mientras se acercan lentamente hacia ti. Obvio que tu primer instinto es dispararles, pues si algo es claro en este juego, es que todos los problemas los solucionas con las armas. Sin embargo, y si no sabes lo que estás haciendo, muy común en tu primer enfrentamiento con uno de estos monstruos, lo único que obtendrás es desperdiciar munición, pues tal como su nombre lo indica, estas cosas pueden regenerar su cuerpo, lo que te ocasionará un ataque de nervios al ver que simplemente no puedes eliminar a estas cosas como lo harías con el resto de los enemigos. Tal vez intentes destruir sus piernas, lo que también sería un error, pues ni así los detendrás y únicamente vas a ocasionar que se vuelvan más agresivos. El único punto malo es que una vez que sabes cómo lidiar con estas cosas se vuelven prácticamente inofensivos, pero ese sonido infernal y ese diseño aterrador será algo que no podrás olvidar tan fácilmente. Bueno amigos, ya estamos en el top 1 de este ranking, y a lo largo de este video hemos visto criaturas realmente espeluznantes, de aspecto aterrador y amenazante, una mejor que la otra, pero ya es hora de revelar al number 1. Una aberrante monstruosidad que encontramos en el excelente Resident Evil Remake. Se trata de un personaje único en la saga de Resident Evil, pues se trata de un enemigo que no puede ser eliminado por el jugador, además de que el diseño de este personaje es verdaderamente horripilante, ya que tiene apariencia humanoide con rasgos ocultos por las múltiples máscaras hechas de rostros humanos que ha recolectado. Además cuenta con una forma de moverse sumamente escalofriante. Así es, estamos hablando de Lisa Trevor. Pero lo que más miedo da de este personaje es su historia tan trágica que verdaderamente parece salida de una película de terror, pues Lisa era tan solo una adolescente cuando la corporación Umbrella comenzó a experimentar con ella y con su madre Jessica Trevor. Ambas fueron sometidas a muchos experimentos y justo cuando Jessica había trazado un plan para escapar junto con su hija, fue asesinada por Umbrella, y para mantener a Lisa engañada, utilizaron a un impostor. Tiempo después Lisa se dio cuenta de este terrible engaño y asesinó a varios médicos de la corporación.
Todo esto mientras Lisa seguía siendo objeto de terribles experimentos, sobreviviendo de manera milagrosa a cada uno de ellos, y fue gracias a esto que el G-Virus fue creado. Al ser víctima de tantos experimentos, no solo la apariencia de Lisa, sino que también su estado mental fueron dañados hasta el límite, ocasionando que Umbrella, una vez teniendo el virus, quisiera deshacerse de ella, tarea que resultó bastante difícil pues Lisa simplemente se rehusaba a morir y parecía ser invulnerable a las armas convencionales. Después de más castigo parecía que la corporación por fin había matado a Lisa y se conformaron con abandonar su cuerpo en algún lugar de la mansión. Obviamente estaban equivocados y Lisa volvió a la vida para rondar lo que ahora era una mansión abandonada. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Si les gustó el vídeo, les pido de por favor que lo compartan con sus amigos. Esto me ayudará a seguir creciendo, y me motiva a seguir haciendo vídeos así. Recuerden dejarme un me gusta y si gustan suscribirse a mi canal, para recibir más contenido. Los veré en mi próximo vídeo, hasta luego.